A mí en lo particular, contar historias y tratar de emocionar a la gente a partir de la ficción es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? Creo que uno como creador, en mi caso como guionista, va construyendo herramientas con la cual lograr armar una historia y la magia esta de que la gente vaya a verla y se emocione y haga suya esas historias realmente es algo que yo disfruto mucho y que me tiene atrapado hace 15 años. Realmente cuando hablamos de guión, estamos hablando quizás de un punto intermedio que no es literatura ni aún tampoco es cine. Realmente cuando uno se siente en su casa, comienza a escribir y termina, digamos, que una versión digna que pueda empezar a mostrar a productoras, a directores y demás, realmente todavía está en este proceso de un sueño que no se hace realidad hasta que no se empieza a rodar la película y se termina. Para muchos el guionista, realmente el guionista en los últimos años ha tomado mucho valor de ser quizás el último eslabón en la industria a partir de todos los procesos de producción y de la generación de contenido tan acelerado que existe actualmente con la producción de series. El guionista se ha tomado ha sido una figura relevante ahora mismo a nivel de los audiovisuales, ¿no? Y quizás en las industrias más importantes sea quizás la pieza fundamental a la hora de generar contenido y generar nuevas producciones. Creo que el guión es un proceso que uno comienza solo y termina siendo acogido por una serie de profesionales que inevitablemente van a insertar su subjetividad, sus opiniones, y de alguna manera ese guión que tú diste por terminado durante ese proceso de preproducción, de producción y de postproducción va a sufrir algunos cambios a partir sobre todo principalmente del director, que en mi opinión termina siendo el autor principal de la obra, también de los actores que durante el montaje hacen muchas propuestas que enriquecen la historia, y posteriormente en edición, digamos que es la última reescritura. Creo que esto es inevitable, creo que todos los guionistas tenemos que adaptarnos a que cuando ponemos fin no es el fin, es decir, hay un proceso de reescritura que se va a dar incluso a partir de la apuesta, de la selección de las locaciones y, como decía, desde el mismo casting, de la interacción de los actores con el texto que uno ofrece para hacer una película, una serie o lo que sea que se esté produciendo. Creo que a partir de ahí, creo que esto es lo principal entonces para determinar que el guión no es una cosa monolítica de concreto, sino es una guía sobre la cual se va a seguir creando. Es decir, tú empiezas como creador, pero esa creación continúa en manos de otras personas. Entonces creo que esto es importante saberlo, que no es literatura, porque no es literatura, el lenguaje es muy diferente. Lo que se intenta transmitir en el guión es sobre todo atmósferas e imágenes, y realmente no tiene nada que ver con el lenguaje literario. Y cuando vamos a la premier, si queremos salir felices y tratar de ver aproximadamente lo que hemos escrito, lo que hemos soñado ver en pantalla, entonces creo que hay que trabajar mucho y tratar de que ese guión esté lo más cerrado posible. Creo que una de las principales cosas que a la hora de construir un guión, en mi criterio, creo que es la construcción de personajes. Para mí, el protagónico de una historia es el corazón de esa historia, es lo que el público va a seguir, de quien el público se va a enganchar y el que se va a interesar en cómo termina este proceso, este arco de transformación de este personaje. Creo que tenemos que darle una gran importancia a la hora de construir los personajes. Una buena historia se malogra si hay una mala construcción de personajes. Sin embargo, historias que a veces no tienen fuerza en lo que están contando, si hay una buena construcción de personajes, por lo general logra conectar con el público y logra gustar. Sí, de ahí creo que, en mi criterio, creo que lo más importante que hay en la escritura de guión, más allá que no descuidemos el resto de todos los puntos importantes en este aspecto, creo que la construcción de personajes es fundamental. Tener un personaje sólido, tener un personaje con matices, tener un personaje creíble que conecte con el público, creo que es el eslabón fundamental a la hora de lograr conectar con las emociones, con la gente que va a ver tu historia. A la hora de construir los personajes, yo pienso que lo primero es lograr una empatía. Creo que en los primeros minutos de película, del audiovisual que estemos haciendo, creo que lo primero es lograr que el público se interese en este personaje,
entienda a este personaje y si simpatiza con este personaje, pues mejor. El personaje carga sobre sus espaldas el tema de la película, el mensaje que de alguna manera tú quieres transmitir a través de las emociones, y por eso es que este personaje, el público lo debe entender, debe empatizar con él y obviamente, si es posible, tener una simpatía con él. Empatía no quiere decir simpatía. Cuando hablo de empatía, hablo de comprender qué quiere ese personaje y por qué lo quiere. Esto es importante y entonces, mientras más rápido presentemos a este personaje, más rápido veamos sus virtudes, sin olvidar que los personajes son construidos tridimensionalmente y como mismo tienen virtudes, tienen defectos. Esto lo voy a abordar un poquito más adelante, pero creo que por lo general lo primero que se presenta a un personaje son sus virtudes para que el público conecte emocionalmente con él y se interese por ese extraño que le estamos presentando y del cual vamos a estar durante 2 horas siguiendo su destino. No creo que nadie se somete a estar durante 2 horas, hora y media, viendo a alguien que no le cae bien, con el que no empatiza, con el que no simpatiza, el que no entiende por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, esto creo que es el primer aspecto a abordar en la construcción de personajes, de alguien que logre conectar con el público y a partir de ahí empezar a seguir esta historia que puede ser de disímiles maneras, construirla, pero sobre todo lo importante es que este personaje conecte con el público. Les voy a dejar con 2 ejemplos, 2 secuencias de 2 trabajos míos, de Desencuentro y Sacrificio, secuencias que están construidas con este mismo objetivo, de que este personaje vean sus virtudes, empaticen con él, les caiga bien para que entonces lo sigan durante todo el trayecto. ¡Una aguja! Ángel de las dudas, cuanto más me da, más se me desilumina. ¿Cuánto tiempo falta? 2 minutos. Ahora ya hay 4 grados. ¿Cómo yo voy a orinar, chicos? Oye, pero tú lo que pusiste aquí fue arquitectura. Es lo que quiero. ¿Tú sabes qué es culpa de eso? De tu mamá. Que cuando tenías 3 años te compró una regla y un cartabón. ¿Tú te imaginas? Donde quiera que esté debe estarse burlando de mí. Porque yo decía que tú ibas a ser músico con lo desafinado que tú has salido. Cuídate. Nos vemos en 10 meses entonces. Yuri, ¿qué hora es? Gracias. La canción perdida, la de nunca más. ¿Podemos hablar sobre lo de ayer? Mira, soy epiléptico y nunca sé cuándo me va a dar. Siento que haya sido contigo delante. A mí nunca me había pasado eso. Ay, mira, David, ¿por qué no dejamos esto, Oye, ¿a qué? Fíjate, esto no tiene por qué afectarnos. Lo que vi, no quiero volver a verlo.
Hay elementos en la construcción de los personajes que son indispensables, que tenemos que tener en cuenta a la hora de construirlos, de diseñarlos. Voy a tratar de abordar los más elementales, quizás los que no podemos obviar, porque tenemos que tenerlos en cuenta para tener un personaje sólido. Quizás lo primero que debe tener un personaje es un objetivo, es decir, tener una meta por la que va a luchar, que va a tratar de alcanzar durante toda su historia, un objetivo que por el camino puede cambiar. Lo hay que tener en cuenta que si cambia de objetivo, el próximo objetivo debe ser más difícil y más importante para ese personaje. Creo que este objetivo, mientras más lejos esté, mientras más difícil le sea alcanzar al protagonista de la historia, más identificación vamos a tener con él. No nos gusta ver historias donde el protagonista sufre poco y alcanza lo que quiere fácilmente. Realmente nos identificamos con gente que pasa trabajo, que sacrifica cosas para lograr alcanzar un objetivo. Esto es importante, que un personaje tenga un objetivo claro y que vaya en esa dirección. Vuelvo y repito, puede cambiar de objetivo, pero entonces tendría que ser un objetivo más importante y más difícil aún de alcanzar. Lo segundo que debe tener un personaje es una motivación. Esa motivación que lo lance en la búsqueda de este objetivo. Las motivaciones para que tu película, para que tu historia sea universal por lo general, deben ser primarias. Es decir, deben ser entendibles en cualquier parte del mundo. Por lo general, todos queremos lo mismo, o queremos prosperar económicamente, o queremos el amor, o queremos tener una autoestima, queremos ser reconocidos profesionalmente. Es decir, esta motivación que alguna literatura la aborda como el factor alterno es por lo general lo que empuja el personaje en la búsqueda de este objetivo. Hay que tener en cuenta que esta motivación debe ser universal para que entonces sea comprendida en nuestra película, por ende sea comprendida en cualquier parte del mundo, lo entienda lo mismo una persona en Cuba que la está viendo, que en China, que en Asia, que en Europa. Es decir, a partir de que esta motivación sea universal es que van a ser mucho más comprensible la búsqueda de este personaje. Con el objetivo, voy a volver un poquito atrás, es importante que el objetivo sea creíble. Es decir, es muy extraño que de pronto yo, con 46 años, pretenda pertenecer a un equipo de fútbol de primera categoría. Es decir, tenemos que tener claro que el personaje que presentamos y que está buscando un objetivo sea un objetivo verosímil y creíble, porque si no la historia nos deja de interesar porque sabemos que estamos contando algo que no va a suceder. Entonces, objetivo y motivación son dos cosas fundamentales a la hora de abordar y de construir los personajes. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que los personajes, por lo general, tenemos que tener cuidado no convertir los personajes en estereotipos. Es decir, hay historias que funcionan a partir de arquetipos, sobre todo las historias que están muy amarradas a un género. Siempre tenemos que construir personajes que son arquetipos, que no pueden faltar en ciertos géneros, pero por lo general una cosa es un arquetipo y otra muy diferente es un estereotipo. Tenemos que alejarnos de estos personajes que son clichés, que están más construidos, que son los buenos buenos o los malos malos. Realmente a la hora de construir una historia tenemos que tratar de hacer un personaje tridimensional que tenga virtudes y que tenga defectos. Los personajes no hay que atiborrarlos de características, es decir, es muy engorroso tratar de hacer un personaje que sea buen atleta, buen padre, buen amante, un científico destacado. Realmente esto es muy atiborrado y se nos hace muy distante. Es decir, cuando el público se enfrenta a un personaje de esta manera, por lo general no conecta emocionalmente porque lo ve casi como un dios. Hay que tratar del personaje elaborarlo con 2 o 3 pinceladas y a partir de ahí tratar de conectar emocionalmente con el público y elaborar también los defectos de los personajes. Creo que una palabra importante aquí es construir personajes a partir de una paradoja. Una paradoja es una contradicción. Hay grandes ejemplos en los últimos años. Yo me voy a referir a 2 de ellos, 2 series que a mí en lo personal me gustaron mucho, que fueron Breaking Bad y Dexter. Si ven estos protagonistas, ambos tenían una paradoja. Teníamos un buen padre de familia que era un traficante de drogas y en el otro lado teníamos un excelente científico, especialista en sangre, en el caso de Dexter, que era un asesino en serie. Sí, son paradojas, son contradicciones en los personajes que están construidos de una forma creíble
y que te lo hacen humano. Es decir, es importante esto, no se pueden construir los personajes desde una sola pieza, sino tratar de que tengan varias capas, como decía anteriormente, sin atiborrarlo de virtudes. Quizás una de las cuestiones que más aborda la literatura y que a veces es de difícil comprensión, incluso para los que llevamos un tiempito trabajando en esto, es que los personajes deben tener un deseo y una necesidad. Sí, un deseo consciente y un deseo inconsciente. Lo voy a ejemplificar porque realmente es algo bien complicado a veces de entender con mi primera película, con mi ópera prima para cine que se tituló Esteban. Esteban es un niño de 9 años que vive en unas condiciones económicas bastante difíciles y de pronto tiene el deseo de tocar piano. Básicamente ese era el deseo de Esteban, ese era su deseo consciente, aprender a tocar piano. Sin embargo, por debajo de este deseo consciente hay una necesidad, un deseo inconsciente, que es adquirir la belleza de la música para salir un poco de esas difíciles condiciones económicas, de esas cosas feas que hay en su casa, no por la falta de dinero, sino por la mecánica del diario que no sale de simplemente sobrevivir. Es decir, se refiere a esto, a un personaje que tenga un deseo, un objetivo, el deseo del objetivo y un deseo inconsciente que no se ha dado cuenta, pero que por debajo existe. Esto es importante muchas veces tenerlo en cuenta a la hora de construir un personaje. Es difícil, es complicado abordar quizás esto, pero si lo sabemos, si lo conocemos, intentamos construirlo de esta manera y se le da mucha más profundidad a un personaje. A veces tenemos un personaje cuyas características humanas no son acorde a lo que moralmente se entiende como correcto. Voy a poner dos ejemplos de dos películas, una muy conocida en el mundo del cine que es Pulp Fiction y otra titulada Chain. Sí, en Pulp Fiction me voy a referir a los personajes que son los asesinos. Tenemos dos asesinos y en Chain tenemos un adicto al sexo. Sin embargo, usted necesita que el público conecte igualmente con sus protagónicos, aunque moralmente no sean lo que la sociedad acepta como tal, ¿no? Realmente aquí hay digamos que un truco de guionista del oficio, que es poner al lado de esos dos personajes a alguien que sea peor. Y entonces tú, por comparación, logras identificarte con el que es más bueno, entre comillas, en este caso, ¿no? No sé si sería bueno ver el ejemplo, no sé, pero hay una presentación de los dos asesinos en Pulp Fiction donde van en un carro a matar a una persona. Sin embargo, durante ese trayecto van hablando de su jefe, que es peor que ellos. Es el truco que usa Tarantino para que entonces tú te sientas identificado con estos dos asesinos porque sabes que hay alguien peor. En el caso de Shane, que es un hombre adicto al sexo, es una película que a mí, desde el punto de vista de la escritura, me gusta mucho. Hacen lo mismo, es decir, por lo general las adicciones son más miradas en la sociedad. Este hombre tiene una adicción y lo que hace es que le construye un amigo, un hombre que trabaja con él, que comparte con él, que realmente lo ponen como un tonto total y completo. Es decir, a partir de que este hombre es un tonto, es un hombre tosco que no sabe tratar a las mujeres, machista, homofóbico, entonces tú logras hacer la identificación con el adicto al sexo. Realmente son cosas a tener en cuenta porque no siempre nuestros protagonistas son gente buena y son gente a la que queremos amar. Tienen defectos, tienen a veces adicciones o son asesinos y sin embargo necesitamos que de todas maneras tú sigas ese recorrido y te conectes emocionalmente con él. Entonces el truco estaría en eso, en ponerle al lado a alguien peor para entonces tú por comparación conectarte con ese. Ahora quiero hablar un poco sobre la estructura. Creo que cada vez que tomamos un libro de guión, todo autor tiene una teoría sobre cómo estructurar una historia, sobre cómo estructurar un guión. Creo quizás que lo más conocido es la estructura aristotélica en 3 actos. Mucha literatura te dice que con 2 o 3 puntos de giro fuerte en una historia de hora y media, 2 horas es suficiente y realmente es bueno conocer toda la teoría que aborda esta manera de armar las historias, ¿no? Realmente la estructura es la forma en que tú ordenas los acontecimientos para explotar esos acontecimientos para extraer las emociones del público realmente. Sí, básicamente ese es el concepto de estructura, el orden que tú le das a esos acontecimientos. Acontecimientos que tienen la función de aumentar la presión y las dificultades de ese protagonista para alcanzar su objetivo y de esta manera básicamente hacerle la vida difícil al protagonista.
Ahora, en mi caso, hay un autor que se llama Robert McQueen, realmente es un gurú de la teoría del guión, y él tiene una estructura que a mí me resulta muy fácil porque digamos que es menos camisa de fuerza que otras estructuras que sí te hablan de que en el minuto 25 tiene que haber un punto de giro, en el minuto 45 tiene que haber un punto de medio, y esto quizás se convierte en un saco de arena a la hora de escribir un poco más libremente, ¿no? Porque entonces estás calculando que en tal minuto tengo que hacer algo para que haya un cambio, para que haya un punto de giro, y realmente es un poco difícil, un poco trabajoso, por lo menos en mi criterio, trabajar de esta manera. Robert McQueen hace una estructura que son 5 puntos, que quizás un poquito más libre, y el primer punto él lo llama el incidente incitador. Realmente, si nos fijamos en una película, por lo general en los 10, 12 primeros minutos hay algo que desequilibra al protagonista. Si te presentamos un mundo donde vive ese protagonista, una circunstancia, un contexto, y de pronto sucede algo, que hay un desequilibrio en la vida de ese protagonista. Es lo que empuja a ese protagonista a entrar en tu historia y a comenzar a perseguir un objetivo. Ahora los voy a dejar con dos ejemplos de trabajos míos. Uno se llama Extravíos y el otro es Esteban. Es decir, son dos secuencias que llegan a este punto, es decir, al desequilibrio, al incidente incitador que empuja al protagonista en lo que va a seguir después. Los dejo con los ejemplos. Hola. Hola. Micha, como los muñequitos rusos. Soviético. Oigo. Sí, dime. ¿Y eso cómo fue? No, qué lástima. Sí, ¿y ahora? Ah, ya encontraron un sustituto. ¿Quién? Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. Yo te llamo después. Bueno. Acaba de fallecer el jurado que habíamos elegido por Cuba. Pero no se preocupe, ya encontramos un sustituto. Gustavo... Domínguez Valera. Sí, ese. Bueno, como pudieron ver, en el caso de Esteban, es cuando el niño descubre el piano, descubre que hay un profesor de piano que ya no da clases y la música lo atrapa. A partir de este momento es que Esteban comienza a perseguir su sueño, su objetivo, que es aprender a tocar piano. Y en el caso de Extravíos, es una historia sobre un escritor que tiene una deuda y se presenta a un concurso que si gana podrá pagar esta deuda. Y el incidente incitador se refiere a que hay un jurado nuevo que él conoce y realmente abre una posibilidad de si se acercará o no a este jurado tratando de ganar el concurso. Realmente lo que pasa con el suceso que desequilibra a tu protagonista es que abre una pregunta dramática, una pregunta que por lo general se responde al final de la historia. Digamos que si vamos a géneros más conocidos, como ejemplo, por poner dos ejemplos clásicos, son las películas románticas, donde el desequilibrio, el detonante de la historia, por lo general es que chico y chica se conocen y uno siempre se va a hacer la pregunta de si van a quedar juntos o no. Y en el caso, por ejemplo, de los thrillers, donde por lo general hay un asesinato, casi siempre la pregunta es si van a atrapar al asesino o no. Estoy tratando de ejemplificar de que este incidente incitador debe ocurrir en los 10, 12, 15 minutos primeros de la película. Tampoco nos podemos demorar mucho, ¿sí? Realmente tenemos que presentar lo mínimo, la información mínima para que el público comprenda a nuestro protagonista, comprenda lo que le rodea y entienda por qué a partir de este suceso va a comenzar su lucha por alcanzar un objetivo
final de la historia. El segundo punto que se aborda en este tipo de estructura, la de Robert McQueen, como les venía diciendo, son las complicaciones progresivas. Hay una frase que creo que, si mal no recuerdo, creo que lo dijo el autor del Padrino, que dice que los guionistas, los escritores, somos como los policías de tránsito, pero en vez de organizar el tráfico, lo que hacemos es provocar choques entre los autos. Realmente, cuando nos referimos a esto de las complicaciones progresivas, es hacerle la vida difícil, ponerle obstáculos cada vez mayores, cada vez más complicados de superar al protagonista para lograr su objetivo principal. Ahora, tenemos que tener cuidado que estas complicaciones progresivas, más que complicaciones, sean complejidades. ¿Cómo podemos hacer esto? Conociendo los valores de conflicto que puede tener nuestro personaje. Si por lo general un personaje que es monolítico, que por lo general tiene conflicto en una sola escala, pero cuando hacemos personajes tridimensionales tratamos de abordar conflictos en diferentes zonas, conflictos internos, conflictos personales y conflictos extrapersonales. Voy a poner como ejemplo Esteban, creo que es una película que ya tiene algunos años y quizás la mayoría de ustedes la haya visto. Esteban comienza a tener conflictos con su mamá, porque no tiene un conflicto interno en principio porque quiere tocar piano, quiere conocer la música y no tiene cómo. Después tiene que conseguir dinero y ahí empieza sus conflictos con su familia, con su mamá, con su papá. Después eso se amplía un poquito más cuando también tiene problemas en la escuela y entonces esas complicaciones se amplían mucho y entonces este personaje se vuelve tridimensional y vamos aumentando esas complejidades y esos obstáculos. Eso es importante a tener en cuenta para, como he dicho ya varias veces, tratar de hacerle la vida difícil al protagonista. Mientras más difícil le hagamos la vida al protagonista, mientras más lejos pongamos este objetivo y mientras más complejo sea esto y aumentemos las presiones sobre él, más conexión emocional va a haber con nuestro personaje y más la gente va a llorar, a reír y a ser parte de esta historia.